Pasé años llegando antes que todos, armando, organizando, pagando, todo para demostrar que pertenecía a esa familia. Ese domingo de Pascua, yo había decorado el patio, pagado el banquete y escondido cada huevo de chocolate con mis propias manos. Y fue justo ese día, frente a todos, que mi papá me señaló con el dedo y dijo que yo era solo una invitada, que estaba exagerando, que yo no era parte de eso. Lo que él no sabía era que la comida entera estaba a mi nombre, y que yo todavía tenía el celular en la mano. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué antes que nadie. Eso se había convertido en un patrón tan viejo que ya ni siquiera notaba el peso que cargaba. Cada año era igual. Yo aparecía primero, abría el portón lateral con la llave que mi madrastra me había dado tiempo atrás y empezaba a transformar ese patio en algo que parecía haber surgido espontáneamente, como si la fiesta se hubiera armado sola durante la noche. El piso aún estaba húmedo por la lluvia de la madrugada. Se podía sentir el olor a tierra mojada mezclado con el pasto recién cortado. Mi papá podaba el jardín cada sábado antes de Pascua, una costumbre que nunca abandonó. Las mesas plegables estaban recargadas en la cerca del fondo, exactamente donde mi madrastra Carmen las había dejado 3 días antes. Ella me había mandado un mensaje avisando: «Ya dejé las mesas ahí, tú sabes qué hacer». Sí, yo siempre sabía. Fui a la bodega del fondo y abrí el candado. El olor que salió de ahí era de cosas guardadas por mucho tiempo. Plástico caliente, cartón viejo, esa mezcla extraña de diferentes veranos apilados. Saqué la caja con los huevos de Pascua de plástico, las extensiones eléctricas enrolladas con cinta canela y 2 hieleras que aún guardaban un ligero recuerdo de la carne asada del año pasado. Cargué todo sola, vuelta tras vuelta, mientras el sol aún estaba bajo y el perro del vecino de la derecha ladraba sin parar. Cuando la luz del sol finalmente sobrepasó el techo del vecino e iluminó el patio delantero, las mesas ya estaban en su lugar. Manteles baratos en tonos pastel, rosa, amarillo, verde agua, cubriendo el plástico beige manchado. Nada combinaba realmente, pero de lejos se veía bonito, y eso era lo que importaba. Había escondido los huevos con cuidado, algunos debajo de los arbustos que mi madrastra nunca podaba bien, otros alrededor del limonero de la esquina, y algunos más difíciles detrás del tinaco, para los primos mayores que creían que la búsqueda de huevos era cosa de niños chiquitos, pero participaban de todos modos. Hice todo esto mientras el resto de la familia dormía. No era resentimiento, al menos no era a eso a lo que yo llamaba resentimiento en aquella época. Era más bien como una ecuación que yo había aceptado sin cuestionar. Yo llegaba temprano, organizaba, pagaba lo que se tenía que pagar, y a cambio, el día transcurría bien. La fiesta se hacía. Mi papá estaba feliz, mi madrastra recibía los halagos, y yo me quedaba en algún lugar en medio, útil e invisible al mismo tiempo. Esta vez había contratado un servicio de banquetes para la comida. Fue una decisión que tomé en febrero, cuando mi madrastra comentó de pasada que sería tan bueno tener comida de verdad en Pascua, algo más allá de las ensaladas y el pollo rostizado que mi tía Chabela siempre llevaba. Yo entendí la indirecta. Investigué, pedí presupuestos, elegí el menú, pagué el anticipo y luego el resto. Todo con mi RFC, todo con mi tarjeta. No era un gesto grandioso. Era solo una cosa más que necesitaba hacerse, y yo era la persona que hacía las cosas. A las 9 de la mañana, el patio estaba listo. Entré a la casa para tomar agua y me quedé parada un momento en la cocina. Esa cocina tenía un olor que yo llevaba en la memoria desde la infancia. Café de olla, canela, ese limpiador de pino que Carmen usaba para todo. Durante años, esa cocina también había sido mía. Había crecido en esa casa, había aprendido a hacer pasteles ahí, había roto 2 platos y escondido los pedazos debajo del fregadero creyendo que nadie se daría cuenta. Pero después de que mi papá se casó con Carmen, la casa fue cambiando de dueño poco a poco. No de golpe, no con una plática. Fue por erosión, como cuando la lluvia se va llevando la tierra sin que te des cuenta, hasta que volteas a un lado y ves que el barranco desapareció. Mi cuarto se volvió el cuarto de visitas. Mi foto en la pared fue reemplazada por un cuadro que Carmen trajo de un viaje. Mis cosas fueron migrando a cajas, a la bodega,
al departamento que renté cuando me di cuenta de que necesitaba un lugar que fuera verdaderamente mío. Pero los días festivos siguieron igual, al menos la parte del trabajo. Me quedé mirando esa cocina por un segundo y sentí algo que no supe nombrar en el momento. No era nostalgia, no era coraje. Era más bien como reconocer un patrón que solo puedes ver cuando estás del lado de afuera mirando hacia adentro. Yo estaba en esa casa, pero no estaba en casa. Era parte de esa fiesta, pero no era la familia que la fiesta celebraba. Me tomé el agua. Regresé al patio. Aún tenía cosas que organizar. Cerca del mediodía, el patio se empezó a llenar. Mi hermano Alejandro llegó con sus 2 hijos, Diego de 6 años y Sofía de 4, quien vino corriendo hacia mí en cuanto cruzó el portón, porque sabía que yo probablemente tenía chocolate escondido en algún lado. Y lo tenía. Siempre lo tenía. Esos detalles también eran parte del patrón. Yo me acordaba de las cosas que les importaban a los niños porque alguien tenía que acordarse. Mis primos fueron llegando poco a poco. Javier, a quien no veía desde Navidad, entró por el portón con su novia nueva y miró a su alrededor con esa expresión de quien aprecia el trabajo ajeno sin preguntarse de dónde salió. La tía Chabela llegó con la ensalada de siempre y el pollo de siempre, visiblemente animada con la novedad del banquete que aún estaba en camino. Pasó lo que siempre pasaba. La gente llegaba y automáticamente venía hacia mí. No era algo acordado, no era una jerarquía declarada, era solo que yo era la persona que sabía dónde estaba todo, la que había llegado más temprano, la que tenía el número del banquero en el celular. Las preguntas llegaban en secuencia, una tras otra, como si yo fuera un módulo de información. ¿A qué hora empieza la búsqueda de huevos? ¿Puedo meter el postre al refri? ¿Dónde están las servilletas extra? Yo respondía a todas. Con calma, con paciencia, con esa sonrisa que uno desarrolla cuando pasa años siendo la responsable de hacer que todo parezca fácil. Mi madrastra Carmen dio una vuelta por el patio, luego otra. Tenía esa manera de evaluar los ambientes que me recordaba a la gerente de una tienda en día de inventario. Los ojos repasando cada detalle, asintiendo con la cabeza cuando algo estaba como ella esperaba. No me dijo nada directamente, pero se detuvo cerca de la mesa central, acomodó ligeramente el centro de mesa que yo había hecho con ramas de eucalipto y huevos pintados, y le comentó a la tía Chabela: «Quedó muy bien arreglado, ¿verdad?». La tía Chabela asintió. Ninguna de las dos volteó a verme. Mi papá estaba del otro lado del patio con los vecinos de siempre, los García, que aparecían en cada evento familiar desde hacía por lo menos 20 años. Él estaba de buen humor, riéndose fuerte, con ese encanto de anfitrión que ejercía sin esfuerzo, como si la fiesta hubiera nacido de su generosidad, de su tiempo, de su energía. Yo nunca supe si lo hacía a propósito o si simplemente no notaba la diferencia entre organizar y solo aparecer. La búsqueda de huevos comenzó a las 2 de la tarde, tal como lo había planeado. Diego encontró 14 huevos en 9 minutos y regresó a mí con los puños cerrados y los ojos brillando, como si yo fuera la persona indicada para celebrar eso con él. Y lo era. Abracé a mi sobrino con esa mezcla de cariño genuino y cansancio que había aprendido a ocultar muy bien. Sofía se quedó atorada cerca del limonero intentando alcanzar un huevo que yo había puesto demasiado alto, y tuve que ayudarla, levantándola en brazos mientras ella gritaba de emoción. Uno de mis primos, Miguel, se quedó a mi lado por un momento mientras los adultos veían a los niños correr por el pasto aún húmedo. «Siempre organizas estas cosas súper bien», me dijo. «Gracias». El cumplido era sincero, yo lo sabía, pero aterrizó en mí de una manera extraña, como cuando alguien chulea la ropa que traes puesta pero no ve a la persona que está adentro. Yo había hecho un buen trabajo. El patio se veía bonito, los niños estaban felices, la fiesta estaba funcionando, pero no había nadie ahí que supiera lo que había costado que eso funcionara. No en dinero, no en tiempo, no en ese peso más difícil de nombrar que yo cargaba desde que aprendí que pertenecer y ser útil no son la misma cosa. Fui a la cocina a verificar si los del banquete habían llamado para confirmar la hora. Sí. Llegarían a las 4. El banquete llegó puntualmente a las 16 horas. La camioneta blanca se estacionó junto a la banqueta frente a la casa, y 3 personas bajaron con esa eficiencia de quienes hacen esto cada fin de semana. Carritos de carga, cajas de acero inoxidable apiladas, el olor a comida caliente escapándose incluso antes de que abrieran las puertas traseras. Yo salí a recibirlos porque sabía que tenía que hacerlo, y también porque nadie más sabía que el banquete estaba por llegar. El gerente era el mismo del año anterior.
Un hombre de unos 40 y tantos años, con canas en las sienes, uniforme negro con el logo de la empresa en el pecho. Me reconoció antes de que yo dijera nada. Usted es la responsable del pedido, ¿verdad? Sí. Pueden pasar, les muestro la cocina. Guié al equipo por el pasillo lateral de la casa. Les mostré dónde estaban los enchufes, dónde podían apoyar las charolas, cómo funcionaba el acceso entre la cocina y el patio. Trabajaban con precisión y en silencio, cada uno sabiendo lo que tenía que hacer. Había algo reconfortante en eso. Personas haciendo su propio trabajo sin necesidad de que las supervisaran, sin necesitar explicaciones a cada paso. Afuera, la fiesta continuaba. Los niños habían vuelto a jugar después de la búsqueda de huevos, ahora más alborotados, con las manos pegajosas de chocolate. Los adultos se habían acomodado en las sillas en grupos, los primos más jóvenes en el fondo del patio con cervezas en la mano, los mayores cerca de la mesa principal. Mi papá estaba sentado en el centro, como siempre. No era un trono, pero funcionaba como si lo fuera, porque la gente gravitaba a su alrededor naturalmente. Di otra vuelta por el patio, checando si se necesitaba más hielo, si los niños tenían suficiente agua, si Sofía había recuperado el zapato que había perdido en algún momento durante la búsqueda de los huevos. Sí, estaba debajo del limonero. A las 5:30, el equipo del banquete avisó que estaba todo listo para servir. Fui con mi papá para avisarle. La comida va a estar lista en 5 minutos. Me miró con esa sonrisa distraída de quien está en medio de otra plática. Perfecto. Regresé al patio y le anuncié a la familia que ya podían ir a sentarse a las mesas. Hubo el murmullo habitual de sillas arrastrándose, niños siendo llamados por su nombre completo, el sonido de los cubiertos acomodándose. La mesa principal se llenó primero. Mi papá, mi madrastra, los tíos mayores, los vecinos García que siempre terminaban en la mesa principal por alguna razón que nunca entendí del todo. Yo me senté a un lado, entre Alejandro y la tía Chabela. Por un momento, con el patio lleno y el vapor subiendo ligeramente de las charolas en la cocina, con los niños riendo y los vasos levantándose para un brindis que mi papá estaba a punto de hacer. Por un breve momento, pareció una fiesta de familia normal. El tipo de cosas que ves en una foto y piensas, ¡qué familia tan feliz! Entonces mi papá golpeó suavemente su vaso para pedir atención. Todos voltearon a verlo. Era el tipo de autoridad que no necesitaba anunciarse. Había estado ahí por tanto tiempo que se había vuelto un reflejo. Empezó con el brindis de siempre. Habló de gratitud, de la familia reunida, de lo bueno que era tener a todos ahí. Habló de Carmen, que había hecho que todo esto fuera posible. Y Carmen inclinó la cabeza con esa sonrisa de quien recibe un halago que ya estaba esperando. Y entonces, sin que yo entendiera exactamente qué lo había provocado, volteó la cara hacia mí. Su expresión había cambiado. Era un cambio sutil para quien no lo conocía, pero yo lo conocía desde hacía 32 años. Era la cara que ponía cuando quería corregir a alguien en público, no con enojo exactamente, más bien como quien pone un límite con la voz ligeramente elevada para asegurarse de que todos escuchen. «Tú estás aquí como invitada», dijo, mirándome directo. «Compórtate como tal. No tienes que estar queriendo controlar todo». El patio se quedó en silencio. No el silencio gradual de cuando termina una plática. El silencio abrupto de cuando algo corta el aire de un lugar y todo el mundo lo siente, pero nadie sabe exactamente qué hacer con lo que acaba de pasar. Invitada. La palabra se quedó flotando en el aire por un tiempo que no puedo medir con precisión. Pudieron ser 2 segundos. Pudo ser mucho más. Lo que sí sé es que sentí que cada par de ojos en el patio tomó una decisión en ese momento. Mirarme a mí o mirar a otro lado. La mayoría eligió mirar a otro lado. Mi madrastra estaba sentada junto a mi papá con esa postura de quien acaba de escuchar exactamente lo que esperaba escuchar. No dijo nada. No hizo falta. Su quietud era una forma de estar de acuerdo tan clara como cualquier palabra. Alejandro, mi hermano, estaba a mi izquierda. No tuve que voltear para saber que había bajado la mirada hacia su plato. Lo sentí. Conozco a mi hermano desde que él tenía 2 años y yo 6. Conozco la forma en que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Ese encogimiento silencioso que desarrolló de niño y que nunca abandonó por completo. Los primos miraban sus propios vasos. La tía Chabela de repente estaba muy interesada en una servilleta.
Los vecinos García intercambiaron una mirada rápida entre ellos. Me quedé sentada por unos segundos que parecieron muchísimo más largos. No sentí coraje inmediatamente. Lo primero que sentí fue algo más extraño. Una especie de claridad fría, como cuando estás en un lugar con mucho ruido, y de repente todo se queda callado, y puedes escuchar tus propios pensamientos, con una nitidez casi incómoda. Toda la niebla de años organizando, llegando temprano, pagando, cargando, sonriendo, todo eso bajó de golpe, como el sedimento que finalmente se asienta en el fondo. Yo era una invitada. Está bien. Me levanté de la silla despacio. No empujé el asiento con coraje. No hice ningún gesto dramático. Me levanté con el tipo de calma que surge cuando una decisión ya fue tomada, incluso antes de que te des cuenta de que la estabas tomando. Algunas personas alrededor asumieron que iba a buscar algo a la cocina. Escuché una voz detrás de mí preguntar si ya iban a servir la comida. No respondí. Entré a la casa por la puerta trasera de la cocina. El gerente del banquete estaba revisando una de las charolas cuando entré. Levantó la vista. ¿Podemos empezar a servir? Un momento. Agarré mi bolsa, que estaba sobre la barra de la cocina donde la había dejado muy temprano en la mañana, cuando llegué antes que nadie y empecé a sacar cosas de la bodega. Desbloqueé mi celular. La aplicación de la empresa de banquetes seguía abierta. Había checado la hora de llegada por la misma app unas horas antes. Mis manos no temblaban. Llamé al número de la empresa. Era el mismo número que había usado en febrero para hacer el pedido, en marzo para confirmar el menú, y hacía 2 semanas para liquidar el saldo. La señorita que contestó fue profesional y directa. Le expliqué que necesitaba cancelar el servicio. Di mi RFC, confirmé los datos del pedido. Ella verificó en el sistema, confirmó que yo era la titular de la cuenta, y me dijo que le pasaría el caso al gerente en campo inmediatamente. Colgué. El gerente me estaba mirando con una expresión de quien acaba de entender que su día se volvió más complicado. ¿Está cancelando el servicio? Sí, la comida se va con ustedes. Procesó eso por un momento. No discutió, no cuestionó. Era procedimiento, y él conocía los procedimientos. Le hizo una seña a su equipo y empezó a dar instrucciones en voz baja. En menos de 2 minutos, el proceso se había invertido. En lugar de destapar charolas y empezar a servir, el equipo estaba cerrando todo, volviendo a apilar las cajas de acero inoxidable, poniendo las tapas. Me colgué la bolsa al hombro, pasé por la sala. La casa tenía ese silencio de los espacios vacíos. Todo el mundo seguía afuera, sin saber lo que estaba pasando en la cocina. Me acerqué a la puerta principal y estaba casi en la salida cuando escuché pasos rápidos viniendo del pasillo. Mi papá había entrado por la puerta trasera. Quedamos frente a frente en el pasillo estrecho. Él tenía esa expresión de quien viene a resolver un problema práctico, no de quien viene a pedir perdón, no de quien se dio cuenta de que dijo algo malo. Era la expresión de quien escuchó ruido en la cocina y vino a ver qué estaba interrumpiendo el flujo de la fiesta. ¿Qué está pasando allá adentro? La comida se va, frunció el ceño. ¿Cómo que se va? Yo llamé a ese banquete. No, tú no los llamaste. Yo los llamé. Está a mi nombre, con mi RFC, en mi tarjeta. Se quedó en silencio por un momento. Pude ver el momento exacto en que la mecánica de todo eso hizo clic en su cabeza. Darse cuenta de que la fiesta que él presidía, de que la comida que estaba a punto de servirles a sus invitados, de que toda la logística de esa tarde dependía de una infraestructura que estaba a mi nombre y que yo estaba, en ese mismo instante, desmantelando. No te puedes simplemente ir así. Me acomodé la correa de la bolsa en el hombro. Tú mismo dijiste que soy una invitada. Los invitados se van cuando quieren. No lo dije con coraje. Lo dije como quien lee en voz alta una frase que otra persona escribió. Era su propia lógica, aplicada a la situación que él había creado. Detrás de él, en el pasillo que llevaba a la cocina, el gerente se asomó por un segundo para confirmar que el equipo estaba terminando de empacar todo. No se metió en la plática, solo me hizo un gesto discreto y regresó a la cocina. La autoridad en ese momento no era dramática ni poderosa. Era simplemente burocrática. Mi nombre estaba en el contrato. Mi papá abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No había nada que pudiera reclamar por procedimiento. Yo lo sabía. Él lo estaba descubriendo.
Pasé por su lado. Afuera, en el patio, la confusión apenas se estaba armando. Escuché voces. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la comida? ¿Ya van a servir? Pero yo estaba caminando hacia el portón lateral, ese mismo portón que había abierto temprano en la mañana mientras todos dormían. Pasé por ahí por segunda vez en el día, pero ahora en una dirección diferente. Había llegado para armar todo. Me estaba yendo sin desarmar el trabajo. El patio seguía adornado, los manteles seguían en las mesas, los huevos vacíos seguían tirados por el pasto, pero llevándome la única cosa que haría que esa tarde funcionara como una celebración. El carro estaba estacionado en la calle. Mientras abría la puerta del conductor, escuché cómo el sonido del patio cambiaba de tono a mis espaldas, las voces volviéndose más confundidas. El tipo de alboroto que ocurre cuando la gente se da cuenta de que algo se salió de control, pero aún no saben exactamente qué. Me subí al carro. Me quedé sentada por un momento antes de encender el motor. Me miré las manos en el volante. No estaban temblando. Había algo raro en eso. Yo esperaba sentir más cosas de las que estaba sintiendo. Coraje, alivio, culpa, triunfo. Pero lo que había era principalmente quietud, como después de un ruido muy fuerte que por fin se detiene. Prendí el carro y arranqué. Manejé sin rumbo por unos 20 minutos. No fue una decisión consciente. Mi cuerpo simplemente manejó mientras mi cabeza se quedaba unos pasos atrás, aún procesando la secuencia de eventos de las últimas horas. La ciudad al otro lado de la ventana estaba en ese ritmo lento de los domingos festivos. Familias saliendo de misa, niños en la banqueta con canastas de Pascua, el tipo de escena que existe en paralelo con tu vida sin tener idea de lo que estás pasando. En algún momento la avenida se convirtió en carretera. En algún momento después de eso, aparecieron las luces de un restaurante sencillo, de esos que hay en todas las salidas de la ciudad, con letrero de neón, estacionamiento de empedrado, el tipo de lugar donde ya te sabes el menú antes de entrar. Me estacioné. Entré y me senté en una mesa del fondo, junto a la ventana. El asiento de vinil estaba ligeramente pegajoso, como lo son todos esos asientos. La mesera era joven y estaba cansada, de la forma en que la gente se pone después de trabajar todo el día, pero fue amable. Pedí café y pay de limón sin siquiera mirar bien el menú. Me quedé viendo por la ventana mientras esperaba. El cielo se estaba oscureciendo en esa degradación de morado y naranja que tienen los atardeceres de domingo, especialmente en provincia. Había algo casi absurdo en estar ahí, en haber pasado el día armando una fiesta para luego irme con la comida, y ahora estar sola en una mesa de formaica pidiendo pay de limón mientras el sol se metía. Pero no era absurdo de una mala manera. Era solo diferente, diferente a cualquier cosa que hubiera hecho en los últimos años. Cuando llegó el café, di el primer trago despacio y me quedé tratando de entender lo que sentía. No era victoria. La victoria asume que hubo una guerra, y yo no creo que haya sido una guerra. Creo que fue más bien como una cuenta que había estado pendiente por demasiado tiempo y que finalmente se saldó, no con un estallido, sino con la frialdad de una transferencia bancaria. Pensé en los años que había pasado llegando temprano. No solo a la casa de mi papá, sino en cualquier situación parecida. En los trabajos donde me quedaba hasta más tarde que todos para asegurar que los proyectos salieran, y donde alguien arriba de mí se llevaba el crédito sin mala intención, porque esa era la estructura, y yo había aceptado la estructura. En las relaciones donde yo organizaba los planes, me acordaba de las fechas, me anticipaba a las necesidades de las otras personas, mientras las mías se quedaban en segundo plano, en tercer plano, fuera del plano. Había confundido el ser necesaria con el ser querida. Son cosas completamente distintas, y había pasado una parte considerable de mi vida creyendo que eran lo mismo. Llegó el pay. Me lo comí despacio. Como a las 7 de la noche, mi celular vibró sobre la mesa. Era Alejandro. El mensaje era corto. No sabía que tú estabas haciendo todo esto. Lo leí 2 veces. Puse el celular boca abajo sin contestar. No porque estuviera enojada con Alejandro. Yo entendía a Alejandro. Entendía que había aprendido a no meterse en medio de las cosas porque creció en una casa donde meterse en medio de las cosas tenía un costo. Entendía que su silencio de esa tarde no era crueldad. Era una forma de supervivencia que yo reconocía porque había practicado lo mismo durante años, solo que de una forma diferente. Pero entender no era lo mismo que estar lista para responder. Pedí un segundo café. Afuera de la ventana, la carretera se había calmado. El flujo de familias regresando a casa después de la Pascua había bajado,
y ahora solo pasaban los carros sueltos del final del domingo. Yo estaba en un lugar que no era mío, pero que en ese momento era exactamente donde necesitaba estar. Un espacio neutral, sin historia, sin expectativas, donde nadie sabía quién era yo ni lo que había hecho antes de llegar. Me quedé en el restaurante hasta que el cielo se puso completamente oscuro. No hubo un momento de revelación dramática, ni llanto, ni esa claridad repentina que pasa en las películas. Fue más gradual que eso, más honesto. Fue como dejar que tus ojos se acostumbren después de pasar de un lugar muy iluminado a la oscuridad. El proceso toma tiempo, y no tienes control exacto sobre cuándo vas a ver con nitidez. Lo que sí sabía, al salir de ese restaurante esa noche, era esto. Yo había llegado temprano a esa casa por años porque había una parte de mí que creía que el suficiente trabajo, la presencia, el dinero gastado y el esfuerzo invisible eran capaces de comprar mi lugar ahí. Que si seguía siendo útil, seguiría siendo necesaria, y que ser necesaria era lo suficientemente parecido a ser amada. Pero no lo es. Son cosas completamente distintas, y confundirlas me había costado mucho más que el valor de un banquete cancelado. Manejé de regreso a mi casa, mi departamento, el lugar que había escogido cuando me di cuenta de que necesitaba un espacio que fuera mío de verdad. Al estacionarme, me quedé viendo el edificio un momento antes de entrar. Llevaba 3 años viviendo ahí, y a veces todavía pensaba en ese lugar como algo temporal, como un lugar de paso mientras resolvía la situación real. Como si la situación real siempre estuviera en otra parte. Pero no había otra parte. Era ahí. Subí las escaleras, entré, prendí la luz de la sala. El departamento estaba exactamente como lo había dejado en la mañana, cuando salí demasiado temprano como para que cualquier persona razonable estuviera despierta, solo para ir a abrir el portón lateral de la casa de mi papá. Puse la bolsa en el sillón, fui a la cocina, me serví un vaso de agua. El mensaje de Alejandro seguía sin respuesta en mi celular. Después de un rato, agarré el celular y leí el mensaje otra vez. No sabía que tú estabas haciendo todo esto. Él estaba diciendo la verdad. No de una manera que lo eximiera de la complicidad de su silencio de esa tarde, pero de una manera que era igual de cierta. La gente frecuentemente no sabe lo que no ve, y la invisibilidad del trabajo que yo hacía era en parte responsabilidad mía. Yo nunca había dicho que necesitaba que me vieran. Creía que con hacer las cosas era suficiente. No lo era. Escribí una respuesta corta. Lo sé. Está bien. La mandé. Luego me quedé viendo esas 2 frases por un momento, tratando de decidir si eran verdad. Llegué a la conclusión de que sí lo eran. No de una forma que resolviera todo, pero de una forma que era un comienzo. En los días siguientes, hubo mensajes de mi tía, de los primos, hasta uno del vecino García que de alguna forma consiguió mi número. La mayoría era alguna variación de la misma pregunta. ¿Qué había pasado? Había una curiosidad mezclada con incomodidad, el tipo de cosa que la gente siente cuando una situación los obliga a tomar partido y se dan cuenta de que no querían tener que elegir. Mi papá no mandó mensaje. Eso también era una respuesta. Pasé la semana siguiente en un estado raro, no de tristeza exactamente, más bien de reorganización, como cuando sacas una pila de cosas de un closet para limpiar, y de repente todo está tirado en el piso, y tienes que decidir qué regresa a su lugar y qué se va a la basura. Solo que las cosas que yo estaba reorganizando no eran físicas. Eran las historias que me había contado a mí misma durante años. La historia de que yo era parte de esa familia mientras llegara temprano y organizara bien. La historia de que hacer más era la manera de ser más. La historia de que mi presencia dependía de mi utilidad. Ninguna de esas historias era verdad, y todas me habían costado tiempo, dinero, energía y una cantidad enorme de mañanas festivas pasadas en una bodega con olor a verano viejo, cargando cosas que no eran mías para una fiesta que nunca fue realmente mía. La Pascua siguiente no fui. No fue un acto de coraje ni una declaración de guerra. Fue simplemente la primera vez en muchos años que hice algo diferente en un día festivo. Me fui con una amiga a un pueblo en la costa, en Sayulita, a un hotelito que tenía un balcón con vista al mar. Me desperté tarde. Tomé café con calma. El día fue completamente ordinario y completamente mío. No organicé nada. No abrí ningún portón. No llegué antes que nadie. Y al final de ese día tan simple, sentada en el balcón mientras el sol desaparecía en el horizonte, me di cuenta de que era eso. Que pertenecer de verdad no te cuesta la mañana entera antes de que los demás se despierten.
No te pide que llegues más temprano, que cargues más, que pagues más, que seas menos. Pertenecer de verdad no requiere que demuestres nada. Me tardé en aprender eso, pero lo aprendí. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Allá te espero.